Bueno, tenemos el placer de dialogar con la doctora Susana Mangana, que es doctora en estudios árabes e islámicos, y está en Rivera gracias a este ciclo de conferencias que está realizando el Centro Universitario de Rivera, una mirada hacia el Medio Oriente. Bueno, un placer conocerla. Es importante que la universidad también le dé la oportunidad a los uruguayos de conocer un poco de lo que es el Medio Oriente. Sí, importante también destacar esta iniciativa del Centro Universitario de Rivera, primera vez que me invitan ellos a venir a esta ciudad, que ya conozco producto de mis investigaciones sobre la frontera, justamente sobre el colectivo árabo-musulmán aquí en Rivera y en Santana do Livramento, pero me ha parecido muy interesante para mí venir porque creo que es una situación, una coyuntura hoy, sobre todo a nivel de Oriente Medio, que es necesario despejar algunas dudas, algunos mitos, y también interesante porque la población de Rivera está acostumbrada a ver un tipo de integración con lo árabe, con lo musulmán, que no ocurre en todo el territorio uruguayo, y por tanto creo que algunas de estas cuestiones seguramente les tocan más de cerca a los ciudadanos de Rivera que a aquellos que habitan, por ejemplo, en Colonia o en Durazno. ¿Qué la trajo a Uruguay, doctora? Usted es nacida en el País Vasco. Sí, yo soy netamente española, 100%, mis padres y mis hermanos todavía y mi familia natal viven en España, pero yo en su momento me casé con un uruguayo y es la razón por la que regresamos al país. Después nos hemos separado, pero bueno, yo ya tengo mis propios motivos para quedarme aquí en Uruguay, tengo mi trabajo, tengo amistades y el Uruguay me ha brindado aquello que la vida a veces no siempre te da, que es la oportunidad de descubrir un rol, una faceta que yo estoy cumpliendo y que me encanta, que es la de vincular la academia, es decir, la formación en distintas disciplinas, pero sobre todo relacionado con las relaciones internacionales, con la política internacional, con lo que es la cooperación al desarrollo, la ayuda humanitaria, y en mi caso, en los últimos tiempos, estoy muy volcada a la solidaridad, es decir, formar jóvenes, pero que terminen su carrera con una capacidad de consustanciarse con los problemas del sufrimiento de otros en regiones que son lejanas, en el Congo, pero también en Palestina o, por ejemplo, en Irak o en Siria ahora, donde minorías religiosas están y étnicas sufriendo el avance de un grupo ultra radical como es el Estado Islámico. Mi misión también en la vida entonces ha comenzado a ser esa, ¿no? La de ser un puente entre la academia para informar, para investigar, pero también, sobre todo, para brindar apoyo con proyectos de cooperación sur-sur. ¿Por qué este interés en estudiar lo que es la cultura árabe, el Islam? Bueno, mi formación de base a nivel de universidad fue una doble licenciatura en Economía Internacional, pero con un marcado sesgo en la formación en lo que era la economía de países de mundo árabe-islámico. Estudié también filología árabe, es decir, el dominio de la lengua, la literatura árabe, es un idioma moderno, uno de los idiomas oficiales de Naciones Unidas, y eso implicó también el acercamiento a la religión del Islam. ¿Por qué? Pues porque el árabe es el idioma oficial del Islam, lo hablan 270 millones de personas que son de identidad de etnia árabe, pero también hay millones de musulmanes que para ser un buen musulmán entienden que tienen que leer y poder rezar, salmodiar el Corán, su libro sagrado en árabe, con lo cual son muchos millones de personas que entienden y dominan el idioma árabe, y entonces para mí una cosa va de la mano de la otra. Estudiar el árabe implicó el estudio del Islam, por más que yo sea católica, y yo creo que después del 11 de septiembre hubo una necesidad clara de que nosotros, académicos o personas volcadas a la investigación, en mi caso con un doctorado en España, en la Universidad Autónoma de España, pudiéramos apaciguar los ánimos, equilibrar las opiniones y brindar esa otra mirada a un público general que, aturdido por lo que fue la masacre del 11 de septiembre y después los atentados del 11 de marzo en Atocha, etcétera, y luego siguieron los del 2007 en Londres, pudiéramos darles claves para despejar dudas acerca de esos desencuentros entre el occidente judio-cristiano y el oriente musulmán, porque lamentablemente muchas veces lo único que nos llega a través de los medios es aquello que es llamativo: violencia, guerras, conflictos bélicos, y sin embargo el mundo musulmán ofrece también una rica civilización donde hay un pasado y un legado arquitectónico importantísimo. Algunas de esas expresiones de arquitectura han llegado también sus influencias hasta el Uruguay. Vilamajó, un arquitecto emblemático aquí en Uruguay, por ejemplo, diseñó muchas de sus casas y de sus obras en base a una influencia arábiga o musulmana, con lo cual yo creo que muchas veces nosotros, los latinos, los hispanos, hemos olvidado ese legado andalusí que también abordó los barcos que llegaron aquí con los conquistadores. Fíjate
que más de 6.000 palabras del léxico castellano son de raíz arábiga. Todas las que empiezan con A o con al, como aceite, alfajor, alhambra, pero también alelí, o por ejemplo alfombra, pero también palabras como tarifa, aduana, o por ejemplo albañil. Y tenemos, por supuesto, muchas de las palabras de la astronomía, de otras ciencias, como la alquimia o por ejemplo el álgebra. La palabra sin más cenit o por ejemplo guarismo viene de un musulmán, de un científico de época medieval que se llamó al-Juarismi, con lo cual yo creo que tenemos un legado que desconocemos y que es interesante reconocer, porque nos reconocemos nosotros también en esa identidad andalusí, pero además para poder comprender al otro, porque no por el hecho de ser diferente deja de ser una persona y deja de tener derechos que hay que conservar y preservar. ¿Usted ha estado muchas veces en Medio Oriente? ¿Ha conocido distintos países? Sí, yo he viajado extensamente por la región, viví en Egipto muchos años, pero también viví en Dubái, en uno de los emiratos más famosos de Emiratos Árabes Unidos, y viajo 2 o 3 veces por año a Oriente Medio. Recientemente acabo de regresar hace 10 días de Palestina, concretamente de Cisjordania, y estuve antes de ese viaje también ahora en octubre. Regresé el 9 de octubre de Beirut, del Líbano, en la capital del Líbano, a donde fuimos a traer las primeras 5 familias sirias que hoy están residiendo ya en territorio uruguayo. ¿Con qué impresión se vino de ese campamento tan grande en Jordania, donde usted fue integrando la delegación oficial? Con la impresión de que el mundo hace bien poco por ayudar a estos débiles, ¿verdad? A estas personas que se han visto forzadas a un exilio, es decir, a ser desplazados cuando no refugiados en otros países de la región. No hay derecho a que haya una sangría humana como la que se está produciendo desde el 2011 en Siria, donde llevan ya la friolera de 250.000 civiles muertos, una destrucción de hogares, pero también de lo que era patrimonio histórico de la humanidad. Damasco, que fue capital de civilización, sobre todo del califato omeya, pero además tenemos la destrucción de vidas, ¿no? Y sobre todo que lamentar la pérdida de una generación entera que no se está formando, que no va a poder contribuir a la reconstrucción de su país, el capital humano que queda dañado. Y a mí me parece que la visita a ese campamento que yo conocía por el estudio, por las imágenes, realmente fue muy removedor para mí, para el canciller Almagro también, porque uno toma contacto con esa realidad y se da cuenta de la complejidad del problema y qué poco ha hecho la comunidad internacional para poder terminar con ese conflicto, parar así con el flujo de migrantes, que no es otra cosa que refugiados. Y entonces no es lo mismo un migrante económico que decide voluntariamente marcharse que aquel que tiene que irse para preservar la vida propia, ¿verdad? Y yo creo que es muy triste ver a tantos niños que están allí sin escolarizar, sin un futuro, sin acceso a agua potable, y por eso este programa de reasentamiento de familias sirias es una campaña muy loable del Uruguay, ¿verdad? Y yo creo que todos hoy en Uruguay, prácticamente nadie critica este programa. Alguno quedará, pero creo que son resabios, digamos, mínimos, pero en general la sociedad uruguaya se ha volcado con el programa. ¿Familias están presas en ese campamento o...? No están presas, es decir, son personas que piden auxilio a las autoridades jordanas. En nuestro caso fuimos al Líbano, donde no hay campamentos tan bien estructurados como el de Jordania, pero se les permite la entrada por parte de las autoridades de Líbano, de Turquía o de Jordania. Lo que pasa es que después de estar en un campamento de refugiados donde tiene que haber cierto orden, se les da una inscripción y por tanto una especie de documento de identidad por parte de ACNUR, que es la agencia oficial de Naciones Unidas que regula la gestión de esos campamentos, pero claro, no pueden entrar y salir quizás como quisieran, porque si todos pudieran salir estarían buscando trabajo en Jordania, y esto es una carga extra para un gobierno que ya de por sí tiene que lidiar con esta situación, porque hay un desborde de la guerra civil de Siria hacia los países vecinos, pero además en momentos en que también hay infiltración de milicianos del Estado Islámico, que es ese grupo tan ultra radical y beligerante que instrumentaliza, es decir, manipula la fe para conseguir sus objetivos, sembrar el terror, adquirir pozos petrolíferos y a través de ahí financiarse para seguir adquiriendo territorios que no le pertenecen. Con lo cual las autoridades de Jordania o de Líbano también están preservando la seguridad interna de su población, que es también su obligación primera. Pero eso no significa que no estén tendiendo la mano a los refugiados sirios, pero tienen que tenderla con cuidado, con tiento, como se dice. Doctora, tenemos que hacer una brevísima pausa y seguimos dialogando enseguida con la doctora Susana Mangana.